soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Estaba mirando porque tengo un control remoto, pero parece que el control remoto no funciona. Es de la lucecita y del trípode. Quizás lleve alguna pila adentro y no la tiene. Las luces llevan pilas, yo se las puse, pero recién ahora descubrí el control remoto. Bueno, hoy no vamos a hablar de acuarelas, hoy van a ver en otra faceta. Hoy les voy a recomendar y a mostrar un libro que quiero mucho y que atesoro mucho en mi biblioteca y que además tiene toda una historia sobre cómo pude conseguir este libro. Les voy a contar primero la historia de cómo conseguí este libro. Había hecho un viaje a Barcelona por un tema de la editorial y yo decido o pido hacer un stop en Madrid donde vivía mi familia es española, mi familia es de España, no es de argentinos inmigrantes españoles, sino que mi familia es española hasta la prehistoria. Yo vivo acá, mis padres vivían en Argentina, pero el origen de mi familia es otro lugar. Y entonces elijo en ese momento y digo, bueno, está bien, me mandaban a Barcelona, a la universidad, a hacer algo con respecto a mi libro. Luego me puedo quedar, hacer 2 stops, era una semana de trabajo, me quedo el sábado y domingo en Madrid, viajo a la noche y después sábado y domingo y vuelvo el domingo a la noche a Buenos Aires. Y eso compensaba el valor de un hotel, pagar el stop compensaba el valor de un hotel en Barcelona, entonces termino canjeando eso y digo, no me paguen ningún hotel en Barcelona, que yo me arreglo, y me quedo en la casa de un amigo de mi padre, un importante traductor y editor vinculado a la ciencia ficción. Y entonces, estando en la casa de ellos, de él y de su esposa, encuentro este libro, me lo recomienda él, no sé cómo fue, que siempre me pasaba datos de cosas de edición desde muy chica. Son personas que yo conozco desde que nací, los que miran por primera vez el video no lo saben, los que vienen viendo el canal desde que se creó. Soy de familia de editores y en España también de periodistas. Y entonces esto es algo que me ha venido a mí desde nacimiento, es una herencia que amo y me apasiona y que habitualmente siempre lo mantuve separado de mi trabajo de periodista o de mi trabajo de profesora. De hecho, muchos de mis alumnos no tenían ni idea que era además la autora de pedagogía. Siempre fui como de pedagogía del arte, ¿no? Siempre fui como manteniendo no soy una persona que quiera estar mostrando lo que hace todo el tiempo. A mí me gusta hacer mi canal y hablar de acuarelas y hablar de libros, pero normalmente no solía decir que era la hija de mi papá, por ejemplo. Y si iba a dar clases, trataba de no decir que era además la escritora. Lo separaba. Creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida es un perfil bajo y la vida privada mantenerla además lo más privada posible. Al canal llego porque alguien había dicho que yo no era la hija de mi papá y me dije yo me tomo la revancha. Y después me entusiasmé y seguí haciendo esto que me gusta muchísimo, que es una manera de comunicar distinta a como lo hacía en la facultad, pero bueno, ahora que ya no doy más clases, me faltan esas horas de hablar y de contar cosas de algo que me apasiona, así que por eso empecé a hacer este canal. Pero durante mucho tiempo no me veía la cara a la gente, yo prefería que vieran la obra o lo que hacía y no mi cara. Y sigo pensando lo mismo, lo que pasa que bueno, por esta circunstancia de la vida
algo que a lo mejor hizo alguien dañinamente me benefició porque a mí ese canal me encanta. Ahora ya no me molesta que vean mi cara, ni tampoco me molesta para nada que me asocien a mi padre, por supuesto. Al contrario, me da mucho orgullo. Bueno, entonces lo que van a ver es la faceta de editora a la que formaron desde la cuna unos cuantos locos en Buenos Aires, locos con el mejor de los respetos, ¿eh? Tanto mi padre como todos sus amigos, que eran, bueno, los que hicieron la edición grande en la Argentina, me llevaban a UPA a todas partes desde bebé y me enseñaban lo que hacían, pero porque sabían que a mí me gustaba muchísimo. Anécdotas con algunos de los grandes que ya no viven, que yo los agarraba, tenía no sé, 4 o 5 años, y yo cuando sea grande quiero ser como vos, me enseñás, y ellos se lo tomaron en serio, no sé si en serio, si en broma o qué, pero me fueron enseñando. Y a lo largo de la vida, bueno, sí, me fueron además formando seriamente para la industria, así que a veces en el ambiente del arte la parte corporativa choca un poco, y en el ambiente corporativo la parte creativa suena raro, aunque no soy la única hija del libro que se dedica al arte. Hay más grandes y más importantes que yo que también mantienen un muy perfil bajo con respecto a la edición de libros de Argentina e internacional, y que también son del ambiente del arte. Algunas más hippie que yo soy mucho más formal, ¿vieron? Bueno, voy a mostrarles entonces un libro que para mí tiene una historia personal grande. Me recomienda este libro, lo veo en su biblioteca, tiene una biblioteca muy linda en Barcelona este señor, y me dice que este es el libro como ideal, el libro que todo editor tiene que leer, y que está en castellano, y que es un autor muy importante de tipografía, un tipógrafo muy importante de España, muy sencillo, un señor llamado Pepe, pero un grande de la tipografía española verdaderamente. Bueno, me entusiasma, veo el libro porque él lo tiene. Después, en un rato que yo estuve en la facultad, me fui hasta la librería, creo que era Crisol, la que estaba en Barcelona en esa época. No estaba, no conseguí el libro. Vuelvo a Madrid en unas condiciones que no puedo ir a buscar un libro a ningún lado, porque en ese momento trabajando en la facultad, que era todavía una época bastante formal y no tan como ahora, igual es más formal en España, Barcelona por lo menos, y con unas sandalitas de taco, con unas puntas, quedé incrustada, había ola de calor y quedé incrustada en el asfalto de una avenida que se había derretido porque hacía 50 grados de temperatura casi, y la temperatura no bajaba nunca, ni de noche, y además era para la noche de San Juan y no había noche, porque yo no sé cómo la llamaban noche de San Juan, porque era la 1 de la mañana, de la madrugada, y era de día, y me lastimé mucho los pies. Tuve que quedar con las sandalias, dormir la última noche con esas sandalias puestas para poder volver a la facultad y volver a Madrid, y después en Madrid sí, bueno, me asistieron, me vendaron, y volví en el avión llegando a Buenos Aires en pleno invierno con los pies vendados, y vieron las sandalias, las surferas de ir a hacer surf. Bueno, tenía unas surferas y volví con mis sandalias de hacer surf. Bueno, así en el avión bajé acá y todo, y después arriba toda abrigada porque acá hacía un frío tremendo. Así que no lo conseguí el libro, pero me quedó en la cabeza. La persona que me recomendó es también alguien que está en la historia de la edición. Digo, si este me lo está recomendando, yo este libro lo tengo que leer. Vuelvo nuevamente al tiempo a Madrid, una cuestión ya familiar, no de trabajo, y empiezo a buscar el libro. Voy a la FNAC, no estaba en la FNAC. Bueno, busqué por todos lados. En un Corte Inglés me dicen que está en otro Corte Inglés, y entonces
le digo, bueno, mira, yo este libro sí o sí lo necesito, lo quiero. Yo estaba en Puerta del Corte Inglés de Puerta del Sol. Yo este libro lo quiero y lo voy a buscar ahora. Llama que me lo retengan si podés. Bueno, sí, señora, ya llama. Yo creo que iba hacia Paseo de la Castellana, yo, era donde estaba el libro. Creo que fue en Paseo de la Castellana, de Puerta del Sol a la Castellana. Me separan el libro y me avisan que yo ya estoy yendo. Entonces voy caminando por una calle y se me ocurre, todavía no estaba tan masivamente el celular y menos internacionalmente. Yo usaba mail y usaba Skype. Y había cibers, algo que ya no existen, que eran unos barcitos en los sótanos de Madrid donde estaba la computadora y vos te podías comunicar con el Skype, hablar con alguien o ver tus mails y tomar un café. Y voy caminando y de golpe se me ocurre de la nada entrar al ciber. Y entro al ciber. Sabía que me estaban esperando en la librería del Corte Inglés, pero entro igual al ciber. Y bueno, ya después de haber entrado al ciber no pude salir por un rato muy largo porque había habido un atentado ahí nomás, desde donde yo me metí en el ciber, cuando sentimos ambulancias, todo, cuando se tranquilizó todo, salí. Y cuando salgo, bueno, sí había, en la época de Gaeta, habían puesto 2 bombas. Una estaba por la calle que yo iba y la otra por la que iba a doblar. Así que yo digo que me salvaron Los Ángeles. Prácticamente por este libro doy la vida, casi doy la vida por la edición. Y el libro que te voy a mostrar y que lo amo es el manual de edición y autoedición de José Martínez de Sousa, que sus amigos lo llamaban Pepe. Era alguien muy sencillo, gallego, otra cosa que a mí me impactó cuando me dijeron que era gallego, natural de Pontevedra, que nació en 1933, 3 años antes de mi papá, pero Martínez de Sousa emigra de Galicia a Sevilla. Y de Sevilla termina yendo a Barcelona en los años 50 y pico, que es cuando mi padre, por ejemplo, viene a Buenos Aires con mi abuelo. Era un tiempo muy difícil de Galicia, tanto cuando emigra Martínez de Sousa como cuando emigra papá y otros grandes editores, porque en Argentina han habido muy grandes editores que eran gallegos y hay todavía un gran librero. Y este amigo de papá, además, que también me lo estaba recomendando, al autor también es gallego. Es curioso como Galicia dio tantos grandes editores en lengua castellana gracias a lo que a Galicia la acorraló Franco. Es muy irónico que no pudieran vivir en su propia patria y hayan tenido que emigrar y después ser grandes afuera. Y muchos no volver. Bueno, volvamos acá al tema del manual de edición. Nació muy cerquita del río Miño, en Pontevedra, en Rosalía, creo que era la aldea, y emigra con su mamá a Sevilla y en Galicia arriaba vacas. Bueno, mi hijo y los otros gallegos editores también, y hacían lo que podían en tiempos de la guerra civil y la posguerra. Y luego va a Sevilla y su mamá se muere y él termina en un orfanato, en 2 orfanatos de Sevilla, y en el segundo orfanato le empiezan a enseñar tipografía. Alguien después le recomienda que aprenda, que se meta en el ejército español para aprender tipografía, porque había como un sector de tipografía. Y se mete en el ejército, pero tiene que estar 3 años porque el primer año va a topografía. Se ve que tuvieron un error ortográfico, tal vez una ironía de la vida, y va a trabajar como topógrafo. O sea, no tenía nada que ver. Topógrafo tiene que ver con la superficie, con el suelo. Y luego sí entra a la parte de tipografía y aprende ahí. Cuando termina su compromiso con el ejército, se va a Barcelona
y en Barcelona entra a trabajar a Editorial Bruguera. Luego de trabajar en Bruguera también estuvo en La Vanguardia, el diario, y finalmente va a entrar a Labor y a Bibliography. Bibliography es la editorial que hace los diccionarios o que hacían los box. Yo les he mostrado alguno de Bibliography, el box del diccionario de Bellas Artes. Y bueno, Ignacio Orillas del Río, muy querido familiarmente por mí también. Con el tiempo, él escribe uno de su primer libro, es el diccionario de tipografía y del libro, pero va a llegar a ser 20 libros sobre edición de libros y muy especialmente sobre ortotipografía, que es algo que a mí me encanta y que me gustó muchísimo verlo en este libro, que es la última corrección que haces antes de que el libro vaya a la imprenta. Se llama tipográfica u ortotipográfica. Es cuando corregís la ortografía del libro, pero además combinado con una serie de reglas tipográficas para mejorar la legibilidad y la comprensión lectora. Y a mí esa parte me apasiona. Bueno, este hombre es un gran tipógrafo, ya falleció este año, hace poquito, pero bueno, era un señor muy grande, tenía 90 y pico de años. Yo les diría que, a ver, mi papá Silvia tendría 91 y él nació un poquito antes, 95 más o menos, 95 años tendría. Bueno, yo voy a bajar la cámara y se los voy a mostrar, o les puedo ir mostrando desde acá. Este libro lo que tiene es que supera el tema de la ortotipografía y va más allá y se va a meter en la industria del libro. Miren, cuando yo volví con este libro, mi papá quedó fascinado, y el jefe de mi papá, que era Octavio García, quedó más fascinado todavía. Me dice, ¿dónde sacaste este libro? Me lo recomendó Marcial y di la vida para conseguir el libro porque casi me muero, pero lo conseguí y me lo traje a Buenos Aires. Había muchas cosas que yo ya sabía, es decir, este libro te sirve si sos editor, te sirve si estás aprendiendo edición, te sirve si estás estudiando diseño gráfico y tenés ganas de dedicarte a la edición de libros seriamente, te sirve si ya sos diseñador gráfico y no tenés muy claro el ambiente de la ortotipografía, y te va a mostrar muchas cosas, sobre todo es un libro para editores que quieran ser editores serios, que es como me formaron a mí, y a mí me fascinó verlo porque además comparto mucho los criterios de lo que él expone en este libro. El índice es muy amplio, va muchas veces a estar haciendo hincapié en el tema de las terminologías, es decir, él es alguien que hacía diccionarios, pero también habla de muchas cosas como la relación entre el autor y el lector, las obligaciones del autor en relación con el editor, las obligaciones del editor con relación al autor, el contrato de edición, cómo se tiene que hacer, la relación entre el autor y el editor, o sea, qué lugar ocupa cada uno adentro de la industria. Para mí, esto lo cuento yo personalmente, creo que las personas que nos dedicamos a la edición, que un editor tiene que ser un ser transparente, de un perfil extremadamente bajo, para que se pueda hacer solamente el nexo entre el autor y el lector. Y el mismo lugar tendrían que ocupar los diseñadores de libros. No así en otros ámbitos del diseño, donde el protagonista evidentemente es el diseñador. El diseño industrial, si estás diseñando una silla o un mueble, sos vos el protagonista. Ahora, en el diseño de libros, no, jamás el diseñador es el protagonista. Por más tapa espectacular que haga, por más diseño espectacular que haga, el verdadero protagonista es el autor que escribe y crea el libro. Tampoco es el protagonista el editor, por más cara y costosa que sea la edición que lleve adelante, porque el creador es el escritor, en el caso de la edición, y los demás deberíamos desaparecer y ser transparentes. ¿Vieron como en las pasarelas, cuando se muestra la colección de un diseñador y todos los que estamos o están, porque yo ya no estoy,
en el backstage te volvés transparente y vas vestido de negro, toda esa regla que hay que ir vestidos de negro, por lo menos me pasa a mí, que yo enseñé historia de la indumentaria, pero soy de gráfico, no soy tan... No sé, quedé enseñando historia de la indumentaria en la facultad por un error, por la ropa, por cómo me visto. Y porque no parecía ni de Bellas Artes ni de diseño gráfico. Y entonces me tocó ir a algunos desfiles y a Buenos Aires Alta Moda y algunos desfiles así y vi cómo era y además te daban la indicación, tenés que vestir de negro y quedabas desaparecías ahí. Fue una etapa muy divertida de mi vida. Bueno, en el caso de los editores creo que tienen que ir de negro, no se tienen que ver. Les cuento un poquito, se los voy a mostrar. Voy a bajar la cámara. Es que estoy controlando porque ya saben que mi teléfono no funciona y que en cualquier momento esto se va a parar. Va a haber una segunda parte. Entonces les voy a mostrar un poco desde acá. Bueno, empieza desde la preedición. La preedición es toda esa etapa previa a tomar la decisión si vas a editar o no un libro determinado. Habla de la política editorial, a veces los libros pueden ser buenos y excelentes y no ser para esa editorial. Yo me acuerdo de un autor que me dieron, yo leía para papá y para Octavio. Leer es asesorar, ¿no?, con respecto al libro, si ese libro lo podemos editar o no. Y yo leía tanto para eso como para importar los libros, revisar los catálogos. Y me acuerdo una vez que leí un libro que era excelente sobre arte, pero bueno, no era para la editorial, y además no era para la editorial en ese momento, porque de ese libro el público era más acotado y había que ver qué tirada íbamos a hacer, y tenía que ver más con una cuestión de en cuánto tiempo teníamos que recuperar la inversión que se iba a hacer para editar el libro y no con el libro en sí. A veces un editor te puede decir que un libro no, pero que ese libro, por un motivo totalmente ajeno a cómo esté escrito o hecho ese libro, puede no encajar en una editorial, pero seguramente puede encajar en otra. Y así hay historias a montones de gente que por algún motivo dijo, no, este libro no, o este libro no es para mí, y después fueron booms editoriales. Y me acuerdo, mi padre tenía un eterno rival por un boom editorial al que el eterno rival le dijo que no, y mi padre lo apoyó y lo hizo crecer ese libro, y nos ha dado a lo largo de la vida, sobre todo cuando yo era chica, una buena renta en casa, y entonces quedó un odio editorial eternísimo, porque el Señor me cantó en la cara cuando murió papá para festejar. En fin, hay de todo en la viña del Señor, pero uno tiene que decirle al gran Sancho, Señor, que cabalgamos. Bueno, habla del programa editorial, cómo se fija un plan de edición, porque no es que haces un libro y otro atrás porque vienen cayendo, sino que hay que pensar, hay que tener una coherencia dentro de la producción que vas a hacer, la elección de las obras, o sea, ver en qué lugar va a encajar tu editorial, o si es una editorial que viene encajando hasta a veces de hace 100 años, bueno, si le vas a dar un giro para adaptarte a la nueva camada de lectores, si tu editorial va a ser de nicho, si tu editorial de culto o independiente, o vos buscas la masividad. Bueno, y después habla de la creación, bueno, del autor, los roles de cada uno, el autor individual, los coautores, qué es el equipo editorial, cuándo se hacen libros de equipo editorial, el autor corporativo, cuándo el autor es autor-editor, que es cuando el autor paga su edición, si no, el que paga la edición es el editor. Para mí un editor de verdad es el que pone la plata. Es el que pone la plata, es el que corre el riesgo de la inversión. Digo, porque ahora hay muchos que se llaman editores y en realidad después termina el autor poniendo la plata y el editor ni distribuye ni solo firma y hace un trabajo de diseño, y eso no es ser editor. Ser editor es jugártela, saber elegir, saber hacer tu plan de edición y ponerlo en la calle y distribuir. Bueno, el nombre del autor, todo.
este señor ha previsto todo en el nombre del autor, si podés firmar con tu nombre, o sea, un autónimo, con un criptónimo, o sea, una sigla, con un asterónimo, que pueden ser símbolos, con un aristónimo, como por ejemplo poner el nombre de un marqués o algo, puede ser. Bueno, después también habla de los derechos de autor. El derecho moral. El derecho de autor y el derecho moral del autor no es exactamente lo mismo, aunque es parecido.